escogidos de Israel, 30.000. Comentario. Los detalles del traslado del arca a Jerusalén aparecen en los capítulos 13, 14 y 15 de Primera de Crónicas. Había pasado cerca de 70 años desde que el arca había sido llevada a casa de Abinadab, después de ser recuperada de manos de los filisteos. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Comentario. Baala de Judá, nombre cananeo de la ciudad de Kiriat Jearim, era invocado el nombre. El arca representa la verdadera presencia de Dios. Por lo tanto, el nombre representa aquí toda la revelación de Dios sobre sí mismo. El arca era para la nación del centro del culto y la más sagrada de sus posesiones. Jerusalén, la ciudad de David. David tomó la fortaleza de Jebús y le cambió el nombre por el de Ciudad de David. Ello consolidó su reino política y militarmente. Estableció entonces su liderazgo religioso, trasladando el arca del pacto a la ciudad de David. Salomón la expandió más tarde en dirección al norte, hacia el monte Moriah, y construyó el templo y el palacio real. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Éxodo 25 prescribe cómo mover esta arca sagrada. Versículo 4. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Comentario. Temeridad, literalmente irreverencia. Ni aún a los sacerdotes les estaba permitido tocar el arca y examinar su contenido debido a su carácter sagrado. Como el arca no estaba siendo trasladada de acuerdo al mandamiento de Dios, cuando surgieron las dificultades no hubo manera de hacerles frente. Si el arca hubiese sido llevada en hombros por los sacerdotes, como estipulaba la ley, tal cosa no habría ocurrido. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Esto es el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Versículo 9. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Comentario. Obed-edom era oriundo de la ciudad levítica de Gad. Convenía que el arca permaneciera allí, porque la orden de los levitas tenía entre sus deberes cuidar el arca en el tabernáculo sagrado. Su casa resultaba particularmente bendecida por la presencia del arca. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3
meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Perdón, ese es el título, versículo 2. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado. Comentario: los que llevaban el arca. David encuentra la forma apropiada de trasladar el arca, esto es, sobre los hombros de los sacerdotes. El símbolo de la presencia de Dios debe ser sostenido por seres humanos. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Comentario: David danzaba, tal regocijo literalmente, danzaba en círculos. Acompañaba todas las grandes victorias. Casi siempre son mujeres las que danzan, no los hombres, y menos un rey. Esto explica en cierto modo la molestia de Mical, versículo 16, aunque es obvio que lo que sintió por él fue desprecio. Versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Comentario: aquí se describe a Mical como la hija de Saúl, no como la esposa de David. Ella actúa con el orgullo de su padre, no con la humildad y el gozo de su esposo. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Comentario: descubriéndose, despojándose de sus vestiduras reales y cubriéndose con el efod sacerdotal. Un cualquiera quiere decir un hombre común y corriente. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Versículo 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Versículo final. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.